Soy un estudiante de psicología y me interesa el tema de las experiencias cercanas a la muerte. Por eso, cuando me enteré de que había un hospital abandonado donde se habían realizado experimentos con pacientes terminales, decidí ir a investigar. El hospital estaba en las afueras de la ciudad y tenía un aspecto lúgubre y decadente. Había carteles de advertencia y de prohibido el paso, pero yo los ignoré. Entré por una ventana rota y me encontré con un pasillo oscuro y polvoriento. Encendí mi linterna y busqué la sala donde se suponía que se habían hecho los experimentos. Según lo que había leído, los experimentos consistían en inducir a los pacientes a un estado de muerte clínica, y luego reanimarlos, para ver si habían tenido alguna visión o recuerdo de lo que había más allá. Los experimentos eran ilegales y crueles, y muchos pacientes murieron en el proceso. Los que sobrevivieron quedaron traumatizados y enloquecidos. Después de recorrer varios pasillos y salas vacías, encontré la sala que buscaba. Era una habitación pequeña y sucia, con una camilla, un monitor, un desfibrilador y varios cables. También había una cámara de video, que supuse que se usaba para grabar los experimentos. Me acerqué a la camilla, y vi que había una carpeta con unos papeles. Los recogí, y los leí. Eran los informes de los experimentos, con los nombres, las edades, las enfermedades y los resultados de los pacientes. Había unos 20 informes, y todos eran escalofriantes. Los pacientes habían visto cosas horribles, como demonios, fuego, tortura y sufrimiento. Algunos habían implorado que no los devolvieran a la vida, y otros habían intentado suicidarse después de despertar. El último informe era el más perturbador. Decía lo siguiente. Paciente, Juan Pérez, edad, 35 años, enfermedad, cáncer terminal. Resultado, el paciente fue inducido a un estado de muerte clínica durante 5 minutos. Al reanimarlo, el paciente no mostró signos de vida. Se le aplicaron varias descargas eléctricas, sin éxito. Se declaró su muerte a las 23:59. A las 01, el paciente abrió los ojos y se levantó de la camilla. El paciente dijo, he vuelto. Y no he venido solo. El paciente se abalanzó sobre el médico, y lo atacó con una fuerza sobrehumana. El médico murió por las heridas. El paciente escapó de la sala, y no se le volvió a ver. Dejé caer los papeles, y sentí un nudo en el estómago. Aquello era una locura. ¿Cómo era posible que un paciente muerto volviera a la vida, y encima con una actitud violenta y maligna? ¿Qué había visto en el más allá? ¿Y qué quería decir con que no había venido solo? De repente, escuché un ruido detrás de mí. Era el monitor, que se había encendido. Miré la pantalla, y vi que mostraba una línea plana, y una hora, 01. Me quedé helada, y miré a mi alrededor. No había nadie más en la sala. Entonces, ¿por qué se había encendido el monitor? Antes de que pudiera pensar más, escuché otro ruido. Era la cámara de video, que también se había encendido. Miré la cámara, y vi que tenía una cinta. La tomé, y la puse en el reproductor que había al lado. Pensé que quizás así podría ver lo que había pasado con el último paciente. Pulsé el botón de play, y vi la imagen. Era la sala, con el paciente en la camilla, y el médico al lado. El médico le ponía unos electrodos en la cabeza, y le decía algo al paciente. El paciente asentía, y cerraba los ojos. El médico pulsaba un botón, y el monitor mostraba una línea plana. El médico miraba el reloj, y esperaba. Pasaron los minutos, y el monitor seguía mostrando la línea plana. El médico empezaba a ponerse nervioso, y miraba al paciente. El paciente seguía inmóvil, con los ojos cerrados. El médico sostenía el desfibrilador, y le aplicaba una descarga al paciente. Nada. Otra descarga. Nada. Otra más. Nada. El médico se rendía, y declaraba la muerte del paciente. Miraba el reloj, y anotaba la hora, 23:59. Luego, se acercaba a la cámara, y decía, experimento fallido. El paciente no ha vuelto a la vida. Fin de la grabación. Y apagaba la cámara. Pero la cinta no se detenía. Seguía grabando.
Y yo seguía mirando. Vi cómo el médico se alejaba de la cámara y se dirigía a la puerta. Pero antes de que pudiera salir, el paciente abría los ojos. Eran unos ojos negros, sin vida y con un brillo malvado. El paciente se levantaba de la camilla y miraba al médico. Y decía, he vuelto. Y no he venido solo. El médico se giraba y veía al paciente. Se quedaba paralizado y soltaba un grito. El paciente se lanzaba sobre él y lo atacaba con una fuerza sobrehumana. El médico intentaba defenderse, pero era inútil. El paciente le mordía el cuello y le arrancaba la yugular. La sangre salpicaba la sala y el monitor. El médico caía al suelo y se desangraba. El paciente se levantaba y se limpiaba la boca. Luego, miraba a la cámara. Y me miraba a mí. Sentí un escalofrío y apagué el reproductor. Aquello era una pesadilla. ¿Qué era lo que había visto? ¿Era una grabación real o una broma macabra? Y si era real, ¿dónde estaba el paciente? ¿Y qué quería decir con que no había venido solo? No quería saber las respuestas. Solo quería salir de ahí. Cogí mis cosas y corrí hacia la puerta. Pero antes de que pudiera abrirla, la puerta se cerró de golpe. La cerradura se bloqueó y las luces se apagaron. Me quedé a oscuras y sola. O eso creía. Entonces, escuché una voz detrás de mí. Era la voz del paciente. La voz de la muerte. Hola, dijo la voz. Me alegro de que hayas venido. Estaba esperándote. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Pregunté, aterrorizada. Soy alguien que ha visto lo que hay más allá. Y quiero que tú también lo veas. ¿Qué hay más allá? Pregunté, sin querer saberlo. Hay un infierno. Un infierno de dolor y sufrimiento. Un infierno del que no se puede escapar. Un infierno al que te voy a llevar. No, por favor, no, supliqué, llorando. Sí, por favor, sí, dijo la voz, riendo. No te preocupes, no estarás sola. Hay muchos más como yo. Muchos más que han vuelto. Y que están aquí. Contigo. Entonces, sentí unas manos que me agarraban por detrás. Unas manos frías y duras, como de piedra. Unas manos que me apretaban el cuello, y me cortaban la respiración. Intenté soltarme, pero era imposible. Las manos me estrangulaban y me arrastraban hacia la camilla. Hacia el pentagrama. Hacia el infierno. Fue lo último que sentí, antes de perder el conocimiento.